hablamos de la convocación que conocemos como Bikurim, que propiamente pues no es una convocación, por lo que veíamos pues de que inclusive no hay una instrucción directa que el pueblo tuviera que reunirse, pero sí hay instrucciones importantes, porque bueno, a partir de de la ofrenda que se iba a presentar, al día siguiente iba a comenzar la cuenta del Omer, que nos va a marcar cuándo vamos a celebrar la siguiente festividad. Decíamos que tampoco le encontramos propiamente la ofrenda que se presentaba ese día con ese nombre como Bikurim, pero bueno, es el nombre que se ha adoptado. Y bueno, la convocación que continúa entonces es Shavuot. Y les quiero preguntar, ¿con qué otros nombres se le conoce a esta santa convocación, además de Shavuot? Pentecostés. Ok. Bueno, Pentecostés, Shavuot, ¿qué significa? Es una palabra hebrea que significa semanas, ¿verdad? Está en plural, Shavuot. ¿Y el singular cuál es? Shawa. ¿Cuál? Shawa. Shavua, muy bien. Por eso decimos Shavuatov. Ajá, buena semana. Entonces ahí tenemos Shavuot. Muy bien. Eso es semanas. Pero ¿con qué otros nombres también se le conoce? Dijeron por ahí Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Porque esta palabra es más bien como griega. También creo que significa semanas. No. 50, se relaciona con 50 y como se tenían que contar pues los 50 días, entonces Pentecostés. ¿Algún otro nombre? No me acuerdo en hebreo, pero creo que es sobre la entrega de la Torah. Ok. Matan Torah. Matan Torah, dicen por acá. Ok, el día de la entrega de la Torah, muy bien. ¿Algún otro? La noche de la novia. Ok. ¿Alguien más? Ok, sí, también. ¿Algún otro nombre? ¿No? ¿Ya ninguno? ¿No? Bueno, también se le conoce como la fiesta de la cosecha y también como primicias. A esta convocación sí se le conoce como primicias, y si hay una mención de primicias o de presentar primicias también en la Torah. Pero también la fiesta de la cosecha, que dijimos la semana pasada, la primera ofrenda que se presentaba era de cebada, y la que se presenta en Shavuot es de las primicias ¿de qué? Del trigo. Muy bien. Bueno, entonces estos son algunos nombres con los que se le conoce, que también los podemos encontrar en las escrituras. Permítame tantito. Abrir mi cuadernito. Ahí, por ejemplo, acá está mi Biblia. En Éxodo 34:22 dice, bueno, mi versión dice, que es la israelita nazarena, dice: observarás la fiesta de las semanas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo. Así dice mi versión. No sé cómo digan las suyas. 34:22. Dice: celebrarás para ti la fiesta de las semanas,
La de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Ah, bueno, sí, pero la cosecha ya es la de Sukkot, me parece, porque dice, después 3 veces al año se presentarán, y creo que ahí está haciendo mención de que se tenían que presentar en cuáles convocaciones, hermanos. Pues siempre dice Pesa, Shavuot y Sukkot. Ajá. Entonces ahí mismo, bueno, ya veíamos otra versión distinta. 34:22. Ajá. También celebrará las fiestas de la semana, la de las primicias de la tierra, del trigo y las fiestas de la cosecha a la salida del año. Ok. Bueno, ahí también se menciona igual. Fiesta de las semanas o de las primicias o de los primeros frutos de trigo. Está haciendo referencia a la misma. Entonces estos son nombres que encontramos en las mismas escrituras. Aquí sí nadie le puso fiesta de la semana, sino que la misma escritura habla acerca de esta convocación con ese nombre. O de la cosecha, del trigo o de las primicias. Bueno, y de acuerdo a lo que hemos estado, y bueno, y las instrucciones para esta convocación las podemos encontrar tanto en el Éxodo como en Levítico 23, Deuteronomio 16 del 9 al 10 dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Ese es Deuteronomio 16 del 9 al 10 y ahí también se le llama la fiesta solemne de las semanas o Shavuot. Y en Levítico 23, a partir del verso 15, que dice: y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, que bueno, ya hablábamos acerca de esto la semana pasada, de que si era el Shabbat alto o el Shabbat semanal, contarán 7 Shabbatot, y tienen que ser completos, deben contar hasta el día después del séptimo Shabbat, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Y ahí encontramos entonces las instrucciones para esta santa convocación. Entonces, ¿cuáles eran los mandamientos o las instrucciones para la celebración de Shavuot? De acuerdo a lo que vemos ahí. Ok, entonces contar los 50 días. ¿Qué más? Contar 7 semanas. También las semanas. Muy bien. Es como día 1 de la primera semana, día 2 de la primera semana y así, ¿no? Y luego empezamos con los días de la segunda semana, entonces se van contando tanto los días como las semanas. 50 días y 7 semanas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las instrucciones o mitzvot para Shavuot? Después del conteo, Bueno, dice que a partir de meter la hoz en la mies, o sea, eso también nos da luz de cuándo empezar a contar. Ok. En el verso 9. Y pues ya después de acabar de contar, celebrar la convocación. Ok, pero ¿cómo se celebraba? Bueno, celebrar convocación. Perdón, hermano. Presentar una ofrenda. Presentar una ofrenda que constaba de ¿qué? Ok, 2 panes. ¿Y qué característica tenían los panes? De flor de lino. Cocidos con levadura. Que eran panes leudados.
¿Ok? Y esto es algo especial, pero ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué más? Además de los panes, 7 corderos sin defecto de 1 año. 7 corderos sin mancha de 1 año. ¿Qué más? Un toro. Un becerro de la vacada. 2 carneros. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? El chivo también. Eran varios animales. Ujú. Ya mencionamos. 7. Ah, bueno, sí, porque dice que el sacerdote iba a elevar. Sí. Es que primero, estos iban con los panes, pero además se presentaba una ofrenda por el pecado, dice, que constaba de un chivo y 2 corderos. Acuérdense que habían distintos tipos de ofrenda. La ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado. La ofrenda de paz también. Ajá, también. Entonces ahí se mencionan varias ofrendas. Una es la que son los 2 panes leudados, y ahí dice cómo se tenían que realizar, obviamente con harina hecha de las primicias de la cosecha del trigo, y además al pan le iban a agregar como ofrendas quemadas 7 corderos, un toro, 2 carneros, y además iban a ofrecer por el pecado un chivo y 2 corderos. ¿Y qué más? ¿Qué otra instrucción encontramos para esa convocación? Ok, marcarlo como santa convocación. Entonces en ese día no se iba a guardar como un Shabbat. Ahí sí dice que no, en el verso 21 decía: ese mismo día tendrán una celebración, será una ocasión sagrada y no deben trabajar. No había ningún trabajo de servicio. Y luego el sacerdote también había unas instrucciones de lo que tenía que hacer con la ofrenda. Los iba a elevar o a mecer. Lo que iba a elevar o lo que iba a ser la ofrenda elevada iban a ser 2 corderos junto con el pan. Ahí lo encontramos en el verso 20. ¿Alguna otra instrucción? No cosechen las esquinas de la tierra. 22. Ah, sí, también dice: y cuando cosechen el producto de su tierra, no deben cosechar todo. ¿Por qué, hermanos? Para los pobres y los extranjeros. Muy bien. Ahí está otro mandamiento. Es una instrucción también que aparece ahí relacionado con la cosecha que iban a hacer. Muy bien. Bueno, entonces ahí encontramos las instrucciones. Y les decía que a mí me llamaba la atención que en esta ocasión de Shavuot se presentaran panes leudados, porque en otras ofrendas donde aparece el pan, pues la mayoría son panes sin levadura. Incluso estaba leyendo yo algunos versos que decía como que cuando hicieran una ofrenda de pan, siempre se iba a presentar panes que no estuvieran leudados, quizá por el mismo significado de la levadura. Pero en la mayoría de las ocasiones yo encontré que eran panes sin leudar cuando eran parte de una ofrenda a Yahweh. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que aquí se presente pan con levadura? ¿Qué se les ocurre? Digo así por pura lógica, no sé. No sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí sí me llamó la atención precisamente por esos versos que había leído, que decía como: no presentarás ofrenda de pan leudado a Yahweh, y aquí sí diga que tiene que ser leudada. ¿Por el tipo de cosecha, mensaje? Pues sí, a lo mejor podría ser, para que formara parte del pan de las primicias, pero de igual forma pues podrían haber hecho pan sin leudar, utilizando las primicias del trigo.
¿Qué piensan ustedes que pueden estar simbolizando esos dos panes? Los de la proposición. No, estos dos panes. ¿Las dos qué? Las dos tablas de la Torá. Ok. ¿Qué más? Las dos casas. Las dos casas. Bueno, sí, yo estuve investigando y muchos hablaban que representaban a las dos casas. Y eso mucho antes de que tuvieran la división. Ajá, mucho antes, que de alguna manera estaban profetizando y que por eso están leudados, porque Israel en la dispersión pues todavía sigue teniendo maldad, podríamos decirlo así, o lo que sabemos que representa la levadura, y pues que no están completos hasta que el sumo sacerdote los eleva y los une. Entonces sabemos que el sumo sacerdote representa a Mashiach, quien en su regreso, como parte del plan de redención del Eterno, va a reunificar a ambas casas y ahora sí a limpiar totalmente a Judá y a Israel. Esa fue la explicación que encontré, así como que simbólica, de por qué estos panes sí tenían levadura. No sé si alguien haya escuchado algo distinto o si habían preguntado esto en algún otro momento, pero bueno, yo de lo que investigué, esto fue lo que encontré, que esto era lo que podían estar representando esos panes. Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos viendo las instrucciones, ya vimos lo... ¿Sí? Hay una referencia en Nehemías 10, 37. Ajá. Nehemías está diciendo, está recordando que todo Israel iba a diezmar y iba a dar ofrendas, y dice, desde el 36 dice: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Y ahí se me hizo raro porque no pide la masa, ¿no? Es lo que se me hace raro. De las masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. No sé si eso tenga que ver con la que tenga leudado el pan. Que por eso diga... Que sea la primicia del pan que yo me voy a comer, primero se lo doy, que sea ofrenda para él. Pues sí, No sé, puede ser. Bueno, entonces, bueno, así es como llegamos entonces a Shavuot. Y algo importante también relacionado con los nombres que se me olvidó mencionarles es que algunos conocen dentro del judaísmo a este día como Atzeret. ¿Recuerdan lo que significa esta palabrita? Atzeret significa... ¿No? ¿Nadie? ¿Lo relacionan con Shemini Atzeret? Sí. Atzeret es como conclusión, ¿ok? Como la conclusión. Entonces, aunque algunos quieren ver a Shavuot como una fiesta, como ya lo mencionábamos, o convocación aparte de lo que es la convocación de Pesaj y de los panes sin levadura, primicias, algunos otros dicen que no, que más bien es la conclusión, la que viene a cerrar pues estas convocaciones, como decíamos, llamadas de primavera. Y incluso se le da este nombre de Atzeret y otro nombre que aparece aquí, permítanme, que yo dije, esos nombres son de Shemini Atzeret, que, bueno, si recuerdan, es el día que se le añade a la Santa Convocación de Sukkot, que es lo que el pastor nos explicaba, que es como que el quédate un día más. Bueno, algo similar pasa entonces con Shavuot. Dice, la palabra Atzeret en hebreo significa conclusión.
Y bueno, pues como ya les decía, este día se le llama también así y podemos entender, por lo tanto, que Shavuot es la conclusión del periodo de Pesaj. Y pues obviamente sabemos que sí, que hay una relación ahí precisamente relacionada con la cuenta del Omer, que es lo que conecta pues a ambas fiestas, a la semana de Pesaj o a la semana de los panes sin levadura hasta Shavuot. Y otra característica que tenía esta fiesta, como ya veíamos, es que también se le conoce como una fiesta de peregrinaje, como decíamos hace ratito, que en esta santa convocación, donde quiera que estuvieran, pues tenían que ir para celebrarla a Jerusalén. Entonces, pues por eso es importante. Se acercaban en la temporada de lo que sucedía en Pesaj y quizá tenían que regresar otra vez hacia sus hogares. Hemos estudiado en algún momento los salmos de peregrinación, donde veíamos que tenían que subir, o los cánticos de las subidas, y que luego regresaban pero a sus lugares, pero volvían otra vez a Jerusalén a celebrar la convocación de Shavuot. Entonces por eso algunos le llaman como una de las 3 grandes celebraciones o 3 grandes fiestas. Es otra característica u otro nombre con el que se le conoce. Muy bien, y bueno, lo que es la cuenta del Omer toma su nombre ¿de qué, hermanos? ¿Por qué creen que se llama el conteo del Omer? Ya hablamos un poquito acerca de esto la semana pasada. La cuenta del Omer, ¿por qué se llama así? Por las cosechas, por las temporadas de cosecha. ¿Sí? Decíamos la semana pasada que era un Omer. Una medida, ¿verdad? Una unidad de medida. Dijimos que era la 10ª parte de un efa. Que un efa tenía 10 Omer. Y que entonces... ¿Manda? 2.2 kilos de la villa. Algunos decían, otros decían que como 1.300 gramos, pero ahí estaba, 1.800, más o menos ronda entre el 1,5 kilos y los 2 kilos. Pero bueno, como entonces este conteo comenzaba al día siguiente en que se presentaba el Omer de la cosecha de la cebada, entonces por eso este periodo recibió ese nombre, como el conteo del Omer o del Omer, o el Omer nada más, pero es precisamente por eso, porque pues se va a presentar se va a empezar a contar a partir de ese día, que ya dijimos sería al día siguiente del Shabbat semanal. Entonces nada más por eso toma el nombre, pero bueno, para que no nos tome así como que en curva, ¿por qué se le llama así? Pues es simplemente por eso. Vino a ser conocida de esta manera. Y bueno, ya hablábamos también de la controversia, que algunos ya iniciaron el conteo sí, ya lo iniciaron, ¿verdad? A partir del día 16. Ya iniciaron con el conteo del Omer y nosotros lo vamos a hacer a partir de mañana, entonces vamos a ir un poquito en desfase, pero para que no se confundan, nosotros lo vamos a hacer a partir de mañana. Muy bien, ahora vamos con los acontecimientos históricos que sucedieron en Shavuot. Entonces, históricamente, ¿qué sucedió en... ¿Sí, hermano? ¿Se cuenta hoy en la noche o mañana? A partir de hoy, perdón, a partir de hoy en la noche. Sí, que comienza pues el día... Sí, sería el día 18, ¿verdad? Sí, hoy es 17 de Nisan, podríamos decirlo así. Y a partir de la tarde ya es el primer día 18. ¿Y Shavuot sería el 4? Sería dentro de 7 semanas.
No sé qué día sería. ¿Ya los contó? 4 de junio. Yo sé que yo nací en un Shavuot. Sí, el año que yo nací, nací el 1 de junio. Entonces sí, pues me suena que está relacionado. 4 de junio. 7 semanas, 7 Shabbats y al día siguiente, ¿verdad? En el día 50. El 28 de mayo. El 28 de mayo. Sí, 28 de mayo. Ah, ok. Contó una semana más la hermana. Sí, porque el 25 es Shavuot para la otra postura. Ok. El 25 y ahorita ellos cuando nosotros contemos el número 1, ellos van a contar 3. Entonces, si para ellos es el 25, para nosotros va a ser el 28. Ok. Muy bien, escuchamos, bueno, ya nos están adelantando la fecha de Shavuot. Algunos lo van a celebrar el 23 de mayo, 25 de mayo, 6 de Sivan, me supongo. 6 de Sivan. Ajá. Y nosotros lo estaríamos celebrando hasta el domingo 28 de mayo. Lo vamos a celebrar el domingo. O sea, es el sábado 27 al caer. Bueno, sí es al caer la tarde. Lo vamos a celebrar, no sé, en algunas ocasiones lo hemos hecho al caer el día y en algunas otras. Podría ser Sí, y en algún. el domingo, por ejemplo. Sí, así lo hemos celebrado tradicionalmente los domingos en la mañana. Por el tema de que si hacemos el sábado en la tarde, pues implicaría quedarnos y no tener Ya es que los apóstoles estaban a las 9 de la mañana festejando. Pedro dijo, verás, son las 9 de la mañana. Sí, lo hacemos como entre 9 y 10 de la mañana tradicionalmente, así lo hemos celebrado todos los años. Y aprovechamos para cumplir otras tradiciones que ahorita vamos a hablar de eso. Pero primero vamos con la conmemoración histórica de Shavuot. ¿Qué se conmemora históricamente, hermanos? La entrega de la Torá, muy bien. En Éxodo 19, del 1 al 8, tenemos el relato donde los israelitas se prepararon. Ahí dice que se prepararon para recibir la Torá. En Éxodo 19 del 1 al 8 es donde se prepararon. Acuérdense que, bueno, el Eterno le dijo a Moisés y Moisés le transmitió al pueblo varias cosas que tenían que hacer. ¿Recuerdan? Tenían que llevar a cabo todo un ritual de purificación por 2 días. Y al tercer día era cuando se les iban a entregar las instrucciones. Y bueno, recordamos que la entrega de la Torá pues fue un evento impactante para los israelitas. El Eterno se quiso manifestar a través de truenos, relámpagos, fuego, una voz como de trueno, el sonido del shofar escuchándose muy fuerte. Y entonces Moisés subió a la montaña y se le entregó. El Eterno anunció entonces estas 10 palabras. Eso lo encontramos ahí a partir de en el capítulo 19 de Shemot. Y ahí dice que esto ocurrió al tercer mes. O sea, en el mes de Sivan. Esto es lo que se conmemora o cómo lo podemos entender históricamente. Y bueno, algo que también quería comentarles es que la palabra Shavuot también se relaciona con la palabra, permítame, la palabra, a ver, me parece que es la palabra Shabbat.
que viene de la misma raíz que significa jurar o juramento o acuerdo o como relacionado con un juramento, con un pacto, porque sabemos que ese día que ocurrió la entrega de la Torá, más bien lo que estaba sucediendo es que Israel pues estaba recibiendo pues el pacto de parte del Eterno, donde el Eterno estaba haciendo también un juramento con Israel de que ellos iban a ser su pueblo especial si obedecían esos mandamientos que el Eterno les estaba dando, que lo que estaba ocurriendo ahí era más bien como una boda y los mandamientos eran como una ketubá. ¿Qué es la ketubá? Pues es la que contiene a todo lo que ambas partes se comprometen en una ceremonia de matrimonio. Entonces, también por eso creo que de ahí viene el nombre que mencionaba, pastor. ¿Sí viene de ahí? ¿El de la noche de la novia? Me imaginé que venía de ahí, porque pues en ese momento Israel está cumpliendo con el papel de novia y el Eterno pues está entregando su pacto a Israel como el esposo. Eso fue lo que sucedió ese día. Y algo que aparece aquí es que, si ustedes recuerdan, habíamos visto que, bueno, el 14 de Nisan, ya en la noche, para hacer 15, el pueblo sale, ¿verdad?, de Egipto. Y luego la Torá nos dice que ellos tenían que llevar a cabo un viaje de 3 días y que al tercer día, o después más bien de 3 días, cruzaron el mar de Cañas. Y que exactamente entonces 50 días después es que la Torá les fue entregada. Entonces ahí tenemos el cumplimiento histórico de esto. Y bueno, pues esa es la parte histórica. Y la parte mesiánica que encontramos, cómo Yeshua le dio cumplimiento a esta santa convocación en su vida o en su ministerio cuando anduvo aquí en la tierra en su primera venida. ¿Qué sabemos acerca de esto? El derramamiento del Espíritu. Ok, bueno, ya sabemos que Yeshua resucitó en la fiesta de Bikurim y de acuerdo a lo que encontramos precisamente ahí en Hechos y en los evangelios, sabemos que 50 días después de la resurrección de Yeshua, pues ocurrió un acontecimiento que Yeshua mismo ya había prometido. Vamos ahí al capítulo de Hechos, perdón, al libro de Hechos. Yeshua en Hechos 1:8 les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, bueno, mi versión dice el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra. Y además encontramos en Lucas, capítulo 24, verso 48 y 49, dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Bueno, verso 49 dice: miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Eso es en Lucas 24, 49. Entonces, tanto en Hechos 1:8 como en Lucas, vemos que el mismo Yeshua les confirmó que iban a recibir el Espíritu de Elohim, que iban a recibir poder. Y ya en el capítulo 2 de Hechos es donde encontramos ese relato, en los versos del 1
al 8. Y ahí en Hechos 2 dice, al llegar el día de qué, hermanos, Hechos 2:1. Bueno, ahí dice Pentecostés, mi versión dice de la fiesta de las semanas. Pentecostés, ok. Dice, estaban todos reunidos. Estaban haciendo ahí la convocación. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. Ahí está el cumplimiento de la promesa que Yeshua había hecho a sus discípulos. ¿Y qué similitudes encontramos entre el evento de la entrega de la Torá y este evento que encontramos aquí, donde recibieron el Espíritu? ¿Qué elementos encontramos similares o qué podríamos decir que hay ahí? Sí, alguna similitud que se les ocurra. Ok, en las dos había extranjeros. Ya vimos que las dos ocurrieron en un día 50. En las dos había extranjeros. ¿Qué más? Los estruendos del cielo. Estruendos. ¿Qué más? Viento y fuego. Muy bien. Las lenguas. Así es. También acá estaban hablando otros idiomas. Y seguramente, pues, toda la gente, como hemos visto, que salió también de Egipto, de otras nacionalidades y extranjeros, como dice la hermana, estaban ahí. ¿Qué más? ¿Alguna otra similitud? Bueno, en el evento en el desierto, pues el pueblo estaba recibiendo los mandamientos de Dios escritos en unas tablas de piedra, ¿verdad? Y acá en el evento que estamos, también ellos iban a recibir palabra de Elohim, pero también ahora ya no escrita pues en piedra, sino que era una transformación que ocurría en su ser, ¿verdad? En sus corazones, como dicen algunos, de acuerdo a algunas profecías, pero era algo que estaba ocurriendo en lo individual, en cada uno. ¿Qué más? ¿Alguna otra similitud? Lo que narra Hechos sobre las lenguas de fuego, en el judaísmo dicen que eso los escritores del Nuevo Testamento lo tomaron del Midrash, porque hay un Midrash que dice que eso mismo pasó en el Sinaí, porque toda la muchedumbre de gente que había con Israel, que no eran israelitas, que no hablaban hebreo, pues no iban a entender, ¿verdad? Entonces el Midrash dice que cuando el Eterno estaba hablando desde el Sinaí, se posaron como lenguas de fuego en todos los extranjeros para que pudieran entender las palabras del Eterno. O sea, y lo mismo dice que ocurrió en Hechos, que los que venían de diferentes regiones escuchaban cada uno el mensaje, en este caso de Pedro, en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces, pues es lo mismo que pasó en Sinaí, pasó acá. Ah, ok. Pues sí, para que todos pudieran comprender el mensaje. Ok, muy bien, muy interesante. ¿Qué más, hermanos? Cuando se derramó el Espíritu, ¿cuántos lo recibieron? De acuerdo a lo que tenemos ahí en el relato de Hechos. 3,000. Muy bien. Y en la entrega de la Torá, recuerden que pues no tuvo un final muy feliz. ¿Por qué? Porque Moshe tardó y entonces ¿qué hizo el pueblo? Se elaboraron el becerro de oro y entonces vino juicio. ¿Y cuántas personas murieron? 3,000. También nos habla de que 3,000 murieron y acá podríamos decir que 3,000 vivieron. O sea, ahí es una similitud, pero más bien pues una diferencia, ¿verdad? De acá 3,000 iban a vivir. 3,000 vivieron al recibir el Espíritu.
Bueno, esas son algunas similitudes o cosas que podemos encontrar en común. ¿Alguna otra? Y así es como se relacionan pues ambos eventos y el cumplimiento histórico y también cómo pues lo podemos relacionar con Yeshua o cuando Yeshua viene. Entonces por eso también, por lo que ocurrió, decimos que también es la conclusión, como decíamos que Shavuot es la conclusión de la temporada de Pesach, de panes sin levadura, no lo podemos poner aparte porque vemos que en esta festividad es cuando concluyó la promesa que Yeshua había dado a sus discípulos una vez que resucitó. Se las reafirmó incluso, como vemos ahí en Hechos, antes de ascender al cielo. Les recuerda, o es parte de sus últimas palabras, que pues esperaran porque iban a recibir poder, iban a recibir el Espíritu, y aquí es donde vemos el cumplimiento o la conclusión de esta promesa. Muy bien. Y bueno, pues en estos días, pues como ya hemos dicho y comentado en todas las santas convocaciones, pues no hay templo, ya no hay sumos sacerdotes, no se puede hacer tal cual, pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues claro, como una conmemoración de esto que sucedió. Hay varias costumbres acerca de lo que es el Seder para Shavuot. ¿Conocen alguna o han escuchado alguna costumbre o tradición que se lleve a cabo en estos días? ¿Sí? ¿No escuché? Ah, ok, sí. También. ¿Qué más? Comer frutos frescos. Más o menos. Creo que es más... bueno, no estoy 100% segura. Creo que eso es más de Sukkot, ¿no? No, porque creo que en Sukkot no hacemos eso. Sí, comes frutas, pues es la cosecha de las frutas. Comer trigo, ajá. Además de comidas hay otras cosas que se recomienda comer. Leche y miel. ¿Por qué creen? Toda la Torah. Por la Torah, porque dicen que hay una comparación de las escrituras donde a la Torah se le compara tanto con la miel como con la leche. Entonces por eso lácteos, miel, trigo. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Si no escucho. Otros cereales, ¿no? También entran. ¿Otros cereales? No sé. Leer un libro. Libro de Ruth, sí. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Y por qué se elige ese libro? ¿Qué relación tiene? Porque la historia de ella sucedió En temporada de la cosecha de trigo. Muy bien. cosechones asesinas que se dejaban para los jueces. Y así subsistió y así creció hasta el Salvador y al amor de su vida. Le gusta la historia. Muy bien, ¿alguna otra tradición? Sí, hermanos, siempre se acostumbra a leer los 10 mandamientos. De hecho, ahí los judíos dicen que cuando lo lees se para todo para recibir, es como dar honor a, como son las únicas palabras que dio Dios a todo el pueblo en toda la Biblia, pues dicen que se paran para escuchar. ¿Qué tradición de ellos? Sí, es una tradición que también nosotros hemos seguido. Yo recuerdo que también comemos lácteos, también comemos pan, comemos miel, porque pues no son tradiciones buenas que nos recuerdan aspectos pues positivos acerca de la Torá. El escuchar los mandamientos, bueno, lo hacemos cada Shabbat, pero ese día en especial pues recordamos la Torá.
Pero obviamente también, pues, además de ese día apreciar y agradecer la Torah, Una tradición, bueno, pero relacionado con la cuenta del Omer, que empezamos hoy a caer la noche, es leer el Salmo 67. sí. Todos los días, después de cada conteo, se lee el Salmo 67 por razón de que en hebreo el Salmo 67 tiene 49 palabras Sí, y 7 versos. sí. Los equivalentes a los 49 días y a las 7 semanas que se cuentan en el Omer. Y entonces el budismo lo relaciona. Y por eso es una tradición, ¿verdad? Siempre haces el conteo, la verajá, y lees el Salmo 67. Muy bien. Esa es otra tradición también que podemos seguir. ¿Alguna otra? Bueno, yo leí otra que decía que todos los días anotabas, las familias judías se reunían en la noche al caer la tarde y anotaban un motivo de agradecimiento. Entonces, al finalizar tenías 49 motivos por los cuales agradecías al Eterno. Y cada séptimo día, o sea, 7 veces durante esos, hacías algo especial por ayudar a alguna persona, algo que realmente te costara como que un sacrificio. Entonces, es otra que encontré por ahí en las páginas judías, pues entre otras costumbres que podemos encontrar. Y bueno, pues así es como llegamos después del conteo del Omer hasta nuestra Santa Convocación. Esperemos que el Padre nos permita llegar hasta ese día. Y lo importante sobre todo es que el conteo también es mandamiento y que todos los días pues siguen siendo una oportunidad, como lo comentamos, para agradecer, para apreciar la Torá, para acercarnos al Eterno, para poder valorar que contamos con tantos recursos donde podemos aprender, estudiar y sobre todo para seguir pues viviendo una vida que agrade al Padre, que es por eso que hemos recibido su Espíritu, que nos ilumina, que nos ayuda a poder autoexaminarnos, que nos señala dónde están nuestras faltas y nuestros pecados para poder seguir purificándonos y presentándonos limpios para ese día, que nos confronta. Todo lo que el Espíritu del Eterno hace en nosotros nos anima, nos ayuda a estar pues limpios, purificados, y a seguir pues con nuestro caminar en esto. Así es como concluyen entonces las fiestas de primavera. Ya hemos aprendido que para Israel en lo natural Pesaj pues fue la fiesta de su liberación. Después los panes sin levadura y en Bikurim, pues ellos seguirían llevando a cabo su proceso, su caminar a través del desierto, donde finalmente en Shavuot iban a llegar hasta ese momento donde el Eterno les iba a entregar, después de toda esa experiencia, desde que comenzaron las plagas, la manera en la que salieron, el atravesar el mar, todos esos eventos pues asombrosos que sucedieron, el Eterno se iba a revelar a ellos de una forma muy especial en Shavuot. Y que en el cumplimiento mesiánico pues hemos visto que Yeshua fue el Cordero de Pesaj, quien murió, que fue sepultado en el día de los panes sin levadura, que resucitó como primicias de la fiesta de la cosecha de la cebada o en ese día, y que finalmente en Shavuot el Espíritu de Elohim pues iba a ser derramado en todos los creyentes en esta fiesta de Shavuot, y de esta manera Yeshua estaría completando o cumpliendo con la primer parte de su misión, lo que le correspondía como Mesías ben Yosef. Pero también para nosotros esto tiene, en nosotros en lo individual, cada uno podemos obtener una enseñanza importante de estas convocaciones,
donde cada persona que recibe a Yeshua experimenta espiritualmente un Pesaj, donde Yeshua nos da la libertad. Entonces debemos huir de Egipto, el sistema de maldad del mundo y sus caminos, y poner la fe y confianza en el Mesías, el Cordero de Dios. Permitir que Yeshua sea la puerta. Como creyentes debemos buscar vivir una vida santa, sin pecado, sin pan y sin levadura. Así como Yeshua se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada forma de vivir como muerta y experimentar una nueva vida en el Mesías. Esto es lo que nos recuerda las primicias. Y una vez que hagamos esto, entonces podemos ser purificados en el Ruach HaKodesh y tener acceso al poder de Dios en nuestras vidas. En ese momento apenas comenzará el viaje espiritual a través del desierto de la vida. Es la aplicación que se hace en este libro que estoy compartiéndoles el día de hoy. Y que esto es lo que puede recordarnos en nuestra vida, es el ir de Pesaj a Shavuot. Cada una de estas festividades aplicadas a lo que ha sido el proceso por el que hemos atravesado, y que pues no es un proceso que termine aquí, aún no concluye. Nos habla de lo que es nuestra vida y todo lo que vamos a estar atravesando. También va a seguir habiendo experiencias difíciles, experiencias amargas, pero bueno, el Eterno nos va guiando por este desierto. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, ya no ahorita, sino hasta que lleguemos al recordatorio de las Santas Convocaciones de otoño. Por ahora ya hemos concluido esta semana con lo que pudimos recordar, lo que pudimos aprender, lo que pudimos añadir de algo nuevo que hayamos aprendido. Pues todos los años volvemos a aprender cosas, pero sobre todo, como ya lo hemos mencionado, todos los años tenemos la oportunidad de vivir un cambio espiritual, más allá de lo físico, algo espiritual, que algo suceda en nosotros, y aprovechar este tiempo que el Eterno ha designado para ello. Pues ya sabremos nosotros cómo lo aprovechamos, si realmente lo aprovechamos o no, esta oportunidad que el Eterno nos da, que así como el Shabbat siempre decimos que el Eterno ha puesto un poder especial en el Shabbat, decimos este es el día del Eterno, donde el Eterno pues ha bendecido ese día, pues también en las Santas Convocaciones, porque Él fue el que designó estos días especiales para hablarnos a través de estas festividades, de estas convocaciones, del plan que Él tiene para la humanidad, y pues aprovecharlas como una temporada de transformación espiritual. Entonces, hermanos, no sé si quieren agregar algo más de esta festividad o de esta convocación de Shavuot, o de algo que se nos haya pasado, algo que quieran compartir con nosotros antes de concluir. Sí, hermano. Algo que decías, que cada año descubrimos algo nuevo, algo un detalle que nunca había visto, que no había notado, es que hablando de las primicias de la cebada y las primicias del trigo, que primicias de cebada es Bikurim, en el día después de Shabbat semanal, la resurrección de Mashiach, y las primicias del trigo 50 días después. En el día de la resurrección de Yeshua, es cuando Él les da el espíritu, que en el cristianismo siempre era como un misterio, ¿verdad? De este tema, de que por qué el Mashiach se suponía ya les había dado su espíritu a los apóstoles, a los discípulos, y entonces por qué después en Pentecostés otra vez se derrama el espíritu en ellos, ¿verdad? Y ahora pues lo entiendo, ¿verdad? Bajo estos conceptos de las primicias de la cebada y después las primicias del trigo, porque ahí en Juan 20
en Juan 20, cuando Mashiach resucita, le aparece a los discípulos y ahí es cuando él les dice que sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Entonces, si lo vemos así, es las primicias. O sea, no era como la plenitud del Espíritu en ellos, ¿verdad? Pero era como las primicias de la cebada, en este caso, justo en el día del Purim, él les dice, reciban el Espíritu. Y 50 días después, ¿verdad? Exactamente, viene en el día de la ofrenda de las primicias del trigo, se derrama el Espíritu Santo, pero ya de una manera plena. Entonces ahí sería interesante ver, estudiar las diferencias entre la cebada y el trigo, ¿verdad? Como estudiar más a fondo estas dos ofrendas y cuál es la conexión del Espíritu en relación tanto a la cebada como al trigo. Pero ahí vemos esto en los discípulos, ¿no? Primero reciben el Espíritu, nada más ellos, los 12, y posteriormente pues ya los 120, y el mismo día que los 120, los 3000 en el sermón de Pedro. Sí. También algo que a mí me llamó la atención relacionado a esto del trigo es que en Juan 12:24, 23 y 24, Yeshua dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre se glorifique. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces me hizo más sentido este verso, pues que Yeshua no simplemente está utilizando el trigo para hacer una comparación por el proceso natural del trigo, sino que realmente lo está mencionando por la conexión entre la cosecha del trigo y lo que iba a suceder en un día de Shavuot, pues después de su resurrección, que ahí era donde realmente se iba a hacer ese mucho fruto, ¿verdad? Del que habla aquí, iba a tener su cumplimiento ahí. De hecho, es que durante la clase estuve teniendo el mismo problema porque quise investigar la diferencia de trigo y la cebada, porque pues son prácticamente van de la mano. Y de hecho ahorita que dijo el pastor es que, o por lo menos de lo que yo tengo entendido, es que tanto el trigo y la cebada son muy similares, son casi que idénticos, pero creo que su diferencia principal, aparte de la abundancia que es el trigo, porque es el más cultivado, y la cebada es como que la menos que se le da para darle más chance al trigo, es el tema nutricional. Y aparte que el trigo como que es más, no sé, tiene un proceso diferente al momento de cocerlos, porque la cebada en sí es más sencilla de cocer, de hacer, pero el trigo es más especial, requiere otra forma de prepararlos. Y entre el trigo y la cebada, es que, otra vez con el tema nutricional, es que en una se encarga de ciertos aspectos del cuerpo que el trigo no hace. Por ejemplo, la cebada es muy rica en hierro, y el trigo es, por otra parte, por el tema de... Bueno, no sé qué no alcancé a ver sobre el trigo, pero el hecho de que el trigo tenga como un par de 3, o sea, es chiquita, como de este tamaño, pero está como entrelazada entre 3 y 3, y el trigo es más abundante, que tiene como, creo que 7 en su rama, en su espiga, y lo hace más abundante en el tema de semillas que la cebada. Y aparte, la cebada, al ser la primera en ser cosechada, como que es más abundante en producción, es más efectiva, pero el trigo no. El trigo es más complicado, igual con su cocción es más complicado, ya que al momento de requiere ciertos cuidados, o nada más se presenta en ciertos lugares de nuestro hemisferio, aunque se cultiva en todas partes, pero solo creo que nada más en primavera y verano son las únicas épocas buenas para cosecharlas, realmente. Pero hay más aspectos de ambos que realmente no es que la gran diferencia, pero creo que es el uso que se le da al momento de cocerlas o de comerlas. Porque qué curioso que el único mandamiento que nos manda la festividad de pan sin levadura con la cebada, pero cuando es trigo es con levadura, aunque tenga su aspecto simbólico como en las dos casas, pero tiene que ver, creo que, por el tratamiento que llevan estas dos especies de cereales.
Bueno, de todo lo que dijiste me quedó grabado el 7 y el 3. Dije, 7 y 3, 10. Interesante, porque luego me acuerdo de otras frutas que dicen que, por ejemplo, que la granada, que tiene 613 semillitas y así. Digo, algo puede tener relación el 7 y el 3. Porque Podría ser. Porque otra cosa que estaba pensando es que creo que es Shavuot y el tema de los jubileos, que son los únicos que tienen el número 50 en sus días. Siendo el jubileo 50 años y Shavuot son 50 días. No, a lo mejor no sé, el pastor tenga más conocimiento en esto, pero es que se me hace una relación así, porque lo que es un jubileo es la transición de generación, cambiar de generación. Y entre la entrega de la Torah, que sería Bikurim, sería Shavuot, pero desde Bikurim, que inicia ya todo el proceso de Israel, hasta Shavuot, son 50 días. Y en el desierto han pasado 40 años desde la penitencia del becerro de oro. Entonces, no sé, o sea, es divagación, o sea, no es algo así ya concreto ni teoría, pero es como que es interesante que las únicas dos fechas o dos festividades importantes tengan el número 50, que tienen que ser con liberación. Ok, muy bien, sí, tienes razón. Yo leí que la antigüedad, la cebada era alimento exclusivo para los niños, para las cosechas. Oh, ok, También tiene quizá algo de muy interesante. Muy bien. Pues sí, seguramente hay muchos aspectos más que podemos investigar y que que vamos a lo mejor a aprender o a escuchar durante estos días de la cuenta del Omer hasta llegar a Shavuot. Entonces, pues, lo que quieran compartirnos, pues, siempre estamos abiertos a aprender algo nuevo cada año. Entonces, pues, pueden compartirlo por ahí, por los grupos que tenemos o aquí. Aunque ya no vamos a estar hablando, pues, de eso en cada clase, pero, pues, sí, seguramente quizá en las reflexiones o en algunos estudios, y pues ahí pueden compartirnos más. Bueno, hermanos, entonces así concluimos el día de hoy. Gracias a las hermanas que estuvieron participando, hermana Ketita, hermana Poli, hermana Sirle, la veo aquí. No sé si está acá. Ajá. como nota curiosa, nada más quería compartir algo, que los saduceos eran los que apoyaban la cuenta del hombre como lo vamos a hacer este año. Ah, sí. Se los dejo acá. Sí. Los saduceos. Sí, yo también he visto eso, que es la doctrina saducea. Bueno, algo que también me pareció interesante, que no me acordaba yo, es que si Yeshua murió en la semana de la muerte de Yeshua un día 14, pues él resucitó un día 17, ¿verdad? Durante esa semana. Y que otros eventos que sucedieron un 17 de Nisan es que ese día, un 17 de Nisan, el arca posó sobre el monte, Ararat, ajá, un 17 de Nisan, cruzaron el mar de Cañas, un 17 de Nisan, Amán fue colgado también, porque ahí relata que cuando inició el mes y todo lo que... Y precisamente menciona que después de 3 días, que ellos iban a tener que hacer ayuno durante 3 días, ¿verdad? Y que luego fue cuando entró Esther y luego ya les dijo que los invitaba a un banquete y luego los invitó a un banquete más, y ese día que se hizo el juicio era un 17 de Nisan. Entonces me parecieron también interesantes estos datos de lo que sucedió en estos días. Bueno, muchos datos interesantes. Y ahora sí ya vamos a concluir. Adiós, hermana Norma.